Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes tratando de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Por supuesto, una semana cargada de mucha información importante. La reunión en Guayaquil esta semana con varios presidentes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que marcaron una agenda política otra vez con la integración, Mercosur, ALBA, CARICOM, Petrocaribe. Realmente la palabra integración cada vez tiene un peso más importante. De hecho, la isla de Santa Lucía, país independiente del Caribe, se incorpora al ALBA. Por supuesto que cruzando hacia otras partes del mundo uno puede encontrar también temas muy interesantes. Asume un nuevo presidente en Irán, se lo habíamos comentado, Rouhani asume en las próximas horas. Seguramente esto será seguido con mucha atención. De la misma manera que las movilizaciones en Egipto. Sigue muy complicada la situación en Egipto, por eso hoy le preparamos un informe especial sobre el tema. Y otro tema relevante de la semana fue el caso Snowden, que como ya sabemos entró a Rusia. Finalmente le dieron los documentos para entrar en Rusia y también, paralelo con esto, se conoció que hay un programa llamado X-Keyscore, que además de todo puede ver en tiempo real los mails, los chats, absolutamente todo. Paralelamente con esto se conoció que la CIA está trabajando sobre programas que puedan hacer cambios climáticos, manipular el clima con fines políticos. Vamos a tener entonces un informe sobre esto. Y también, como cumplió 2 años el presidente Ollanta Humala en el poder, vamos a hacer un balance de lo que está pasando en Perú. A un mes del golpe militar que derrocó al presidente Mohamed Morsi, Egipto vive un clima de violencia a causa de la represión impulsada por el gobierno de facto. بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية. Desde el golpe de Estado del 3 de julio, que derrocó al presidente constitucional Mohamed Morsi, Egipto sufre una espiral de violencia producto de la brutal represión desatada por el gobierno de facto contra los partidarios del depuesto mandatario islamista. Lejos de iniciar la prometida transición democrática que propone una nueva constitución y el llamado a elecciones presidenciales y parlamentarias, las nuevas autoridades encabezadas por el presidente interino Adli Mansur y la cúpula militar heredada de la dictadura de Hosni Mubarak lanzaron una dura campaña contra los hermanos musulmanes. El partido al que pertenece Morsi, arrestando a sus principales dirigentes, reprimiendo cada una de las manifestaciones opositoras en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo, con un saldo de al menos 300 muertos y centenares de heridos. واستنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون. El corolario de esta persecución fue la matanza indiscriminada de 80 civiles ocurrida el pasado fin de semana cerca del campamento que desde hace un mes mantienen los defensores de Morsi en el barrio de Medinat Nasser, en el Cairo. A pesar de la fuerte condena de las organizaciones de derechos humanos internacionales, la coalición de partidos y organizaciones laicas que apoyaron el golpe se mantuvo incólume frente a esta masacre. Solo el vicepresidente, el Premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, cuestionó el excesivo uso de la fuerza, haciendo un llamado a la calma y al diálogo. لابد يكون هناك حل سياسي وحل أمني، الاثنين بيعملوا بالتوازي، والحل السياسي له الأسبقية، ونود أن يكون هناك حل سياسي قبل أن يكون هناك حل أمني. البلد منقسمة ولا يمكن
como única respuesta, el mandatario interino, Aldi Mansur, promulgó un decreto que permite al primer ministro, Hassem El-Meblawi, autorizar al ejército a arrestar civiles, ordenando además el desmantelamiento de los campamentos islamistas. El propio expresidente Mursi permanece detenido desde hace 4 semanas con paradero desconocido, acusado, entre otros cargos, de espionaje y conspiración con la organización palestina Hamas. En medio de la creciente tensión y luego de que la familia de Mursi y organizaciones como Amnistía Internacional y el Human Rights Watch calificaran como desaparición forzosa el arresto del exmandatario, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, logró reunirse con Mursi con el visto bueno de los militares egipcios, aunque no reveló el lugar de su detención. Tras el encuentro, Ashton habría propuesto a las partes reconducir el conflicto retirando los procesos legales contra los líderes de la hermandad musulmana, garantizando su participación en la transición a cambio del fin de las protestas. Hasta ahora, los dirigentes islamistas niegan cualquier posibilidad de colaboración en un nuevo proceso político sin el retorno de Mursi a la presidencia. تبدأوا بها مثلا في اوروبا بتقولوا عندنا ديمقراطيه، طب احنا اخترنا مجلس الشعب ومجلس الشورى واخترنا رئيس، انتوا عملتوا ايه؟ وفي الاخر بتقولوا اصل الجيش جه عشان يحمي الديمقراطيه، من امتى في جيش بيحمي الديمقراطيه في العالم؟ من امتى في جيش بيحمي الديمقراطيه في العالم؟ دول اصلا جايين عشان يحموا السفله، يحموا الحراميه، يحموا اللي سرقوا البلد. Polarizada por el enfrentamiento entre los militares y los hermanos musulmanes, mientras se acentúa la crisis y la desigualdad económica, la sociedad egipcia ve cómo sus ideales de libertad, democracia y justicia social, levantados durante la primavera democrática que terminó con la dictadura de Mubarak en 2011, se desdibujan por las luchas de poder. Telma, tenemos diferencia respecto de cómo caracterizar lo que pasó a principios de julio. Yo no estoy totalmente convencido de que hubiera un golpe de Estado. Me parece sí que hubo una ruptura institucional, pero no necesariamente un golpe de Estado. De todas maneras, Telma, me parece que más allá de cómo calificamos lo que sucedió, está claro que es una situación muy irregular. Un presidente electo democráticamente, depuesto, detenido por el ejército, que no se sabe dónde está, porque no se sabe exactamente dónde está, hace un mes, que se encuentra una representante de la diplomacia europea, que tampoco revela dónde está, si es que sabe dónde está, aparentemente está en una base militar. Representantes de la Unión Africana también se encontraron con Mohamed Mursi, que hay información contradictoria si tiene acceso a teléfono, a televisión o no. Catherine Ashton de la Unión Europea dijo que sí, que lee los diarios, que está informado, que la atienden muy bien. Otros dicen que no. La gente sigue movilizada en las calles. Hay manifestaciones permanentes que piden el regreso del presidente depuesto Mursi al poder. Un ejército que no se anima a reprimir, que sí. Hay dos focos muy fuertes de manifestaciones, de acampes en el Cairo, que el ejército amenaza todos los días con que se tienen que ir, pero no se anima a reprimir. La cadena Al Jazeera, algo que a mí me llamó mucho la atención. Ya tengo mucho para decirte. Ningún problema. Es que no te lo digo a vos, lo digo, son reflexiones. No, ya sé, pero digo, después me voy a acordar toda la cadena Al Jazeera que le dio tanta manija a las manifestaciones en contra de Mubarak, ahora ignora olímpicamente lo que está pasando. O sea, ¿cuántos intereses metidos? Porque Qatar además está poniéndole dinero al nuevo gobierno. Bueno, lo de la prensa estoy totalmente de acuerdo con vos, no solamente Al Jazeera, sino en general ha hecho de un espectáculo de las manifestaciones que hubo hasta el 3 de abril y después se planchó totalmente... 3 de julio. 3 de julio, 3 de claro, abril. No de abril. 3 de julio y después se planchó totalmente, claro. O sea, los muertos eran un día 9, otro día 14, otro día 80, nunca se hizo una cosa global, realmente la prensa fue cómplice de que para mí es un golpe de Estado cada vez más claro. No solamente estuvo Ashton, sino que estuvo William Burns, que es el vicecanciller de Estados Unidos, 2 veces. Ayer llegó a Egipto y estuvo el 15 de julio reuniéndose con las máximas autoridades. En mi opinión, es directamente para reformatear o formatear ese gobierno tal cual va a ser. Pero no se encontró con Mursi.
No, Creo que pero a no mí se no me encontró parece con que lo importante sea Mursi sí o Mursi no. Me parece que hay dos temas. Uno que es, digamos, el disparador de nuestros debates, y es entender si estas movilizaciones, tanto la del 2011 como la de ahora, son revolucionarias o no. Yo opino que no son, y vos opinás que tienen un elemento revolucionario. Yo opino que si hay un elemento revolucionario es mínimo, y que en realidad fueron cooptadas una gran cantidad, supongo yo, de gente que sí fue a la calle honestamente para quejarse, por supuesto, de la presidencia de Mubarak, tal vez algunas quejándose de la presidencia de Mursi. En mi opinión, fueron manipuladas de una manera lamentable y generando lo que pudo haber empezado como un cambio importante para Egipto, terminando en esto que es un gobierno títere de Estados Unidos. Ahora bien, ¿en qué me baso? Yo estaba recordando en el 2011, cuando, ¿te acordás aquel bloguero que se llamaba Wael Gonim? Sí. Lo hicieron más o menos como un héroe, como que Los medios occidentales. Sí, los medios occidentales, muchos analistas occidentales, que era los movimientos sociales y que venía la revolución. Bueno, este muchacho trabajaba para Google y hoy, no en ese momento, pero hoy, después de Snowden, sabemos lo que es Google. Sabemos que Google no solo capta información, hace espionaje, sino que inyecta información, como lo vimos que pasaba en Brasil, manipulando información y generando información que en este caso pudo haber sido... No, pero estás infiriendo que el tipo trabajaba para la CIA. ¿Por qué no? ¿Para derrocar a Mubarak? No digo para derrocar a Mubarak, yo digo, hubo un movimiento de insurrección y de enojo y de disconformidad en Egipto a raíz de lo que se venía sucediendo en la región, y fue rápidamente cooptada para que no hubiera tal cambio, para que no hubiera un cambio demasiado, digamos, contrario a lo que necesita Estados Unidos o Israel. Y en ese marco, no digo que fue lo único, sino que un elemento es cómo manipular a través de los movimientos sociales a la gente. No creo que necesariamente toda manifestación o todo movimiento social o toda red por Facebook sea necesariamente revolucionaria. No, a ver, yo no hablé de ningún movimiento revolucionario. Yo no utilicé la palabra revolucionario. Sí creo que la caída, el derrocamiento de Mubarak fue revolucionario. Digo, hoy digo. Yo sí creo que el derrocamiento de Mubarak implicó una verdadera revolución para Egipto y para la región. El otro grupo, el de actual, el Tamarut, que es rebelión, ese grupo dice, el otro día leí una entrevista de su vocero que se llama Hassan Turkey en Gara y en Rebelión, que se puede encontrar por internet. Gara es una revista vasca. Gara es la revista vasca. Su respuesta es la revolución permanente. Una revolución que no entiende ni de elecciones ni de dictaduras, una revolución por el pueblo y para siempre, una cosa medio maoísta, no sé. Bueno, evidentemente es difícil articular esto con las necesidades de cambio que puede haber en Egipto, por lo menos así lo interpreto yo. Y si vos ves lo que ha sucedido desde el 3 de julio a hoy, que se cumple un mes del golpe de Estado, vos te das cuenta que hubo presencia norteamericana fuerte. Kerry, que es el canciller norteamericano, que viene a decir que esto es una restauración de la democracia. Venís a ver que los militares tomaron el poder, los mismos militares que estaban en la época de Mubarak tomaron el poder. Entonces, verdaderamente decir que esto se trata de una cosa, digamos, que no fue un golpe de Estado y que es un gesto revolucionario. Los militares... Yo no dije eso, ¿eh? Pero... yo no dije eso, Telma. Yo no dije que no fue un golpe de Estado y que fue una gesta revolucionaria. Vos decías que había un germen revolucionario. No, yo no utilicé la palabra germen revolucionario, Telma. Bueno, germen no, pero... Ni hablé de revolución ahora, salvo respecto al 2011. Bueno, vamos a buscar después el... No, del pasado sí. Yo sigo afirmando que el derrocamiento de Mubarak implicó una verdadera revolución para todo el mundo árabe. Y creo que no ha terminado todavía. Ahora los militares dicen, por ejemplo, que las manifestaciones actuales son ilegales. Claro. O sea, que las de antes del 3 de julio eran legales y venían los militares como los buenos. Y ahora son ilegales. No, pues yo no estoy de acuerdo con vos. Yo creo que hay muchas contradicciones en este proceso. Pero son todas características que tienen que ver con lo que es un golpe de Estado, sino que es un golpe de Estado. Es que yo creo que no... Cerraron el Parlamento. Anularon la Constitución y sacaron al presidente. ¿Si eso no es un golpe de Estado? Yo creo que no, pero de todas maneras, por las movilizaciones populares que hubo, pero de todas maneras yo no me detendría en si fue un golpe de Estado o no. Creo que acá hay un proceso. Vos pensás que el proceso está cooptado. Yo creo que los norteamericanos, ahora sí. yo creo que los norteamericanos no saben lo que hacer.
Yo creo que No, los yo creo que lo norteamericanos... tienen clarísimo. No, a mi juicio no. No supieron qué hacer con las movilizaciones contra Mubarak. Quisieron sostener a Mubarak hasta el último minuto, se les cayó. Quisieron poner al vicepresidente de Mubarak, duró 48 horas. No querían apoyar a los hermanos musulmanes, terminaron apoyando a los hermanos musulmanes. Se van acomodando a la realidad, obvio. Está bien, pero yo no creo, es que no yo saben creo lo que pueden hacer. Yo creo que no saben muy bien lo que hacer. Ellos han sido sorprendidos por todo este movimiento y la masividad. Si no saben muy la bien lo que masividad. hacer, le está saliendo bastante bien dentro de todo. Si ¿A son vos tan te parece que le está inútiles. saliendo bien? Parece que sí. Yo creo Porque que no está cerrado esto, Telma. Es como cuando teníamos la Revolución Francesa. Nos quedamos con libertad, igualdad, fraternidad. Ahora, podemos leer en un párrafo que la Revolución Francesa trajo eso. Ahora, la Revolución Francesa tuvo avances, retrocesos, decapitaciones, restauración monárquica. O sea, si lo mirás a lo largo de la historia, bueno, lo que pasa es que nosotros lo seguimos día a día. Eso es lo que decimos. Por eso digo, no terminó el primer esto. movimiento, cuando digamos, surge a partir de lo que pasó en Túnez y se, de alguna manera, esparció por toda la región, probablemente hayan tenido que ver, no sé si exactamente revolucionario, no se puede medir, no se puede describir, pero sí un disgusto y un enojo y un hartazgo, te diría, de lo que fue la presidencia de Mubarak. Coincidimos. Pero esto, para mí, desde ese mismo momento fue rápidamente cooptado y yo creo que gran parte... ¿Cooptado por quién? Bueno, por las mismas fuerzas que no querían que hubiera un cambio. Pero que han movilizado a millones de personas. ¿Cómo pueden cooptar un movimiento con movilizaciones de 30 millones de personas en las calles? Pero ¿quién coopta un movimiento así tan fácil? Por eso te estoy diciendo que es muy arriesgado, por eso te estoy diciendo que es muy arriesgado decir que no es así, porque puede ser perfectamente cooptado a través de Google o de Facebook. No, yo creo que eso habría que probarlo. Yo creo que hay que probarlo. Yo creo que estamos en un proceso que no terminó, que está abierto, que va a tener muchos avances y retrocesos. Yo no sé cómo va a finalizar, no sé cuánto tiempo va a durar. Claro, no sé cuánto tiempo va a durar Mansur en el poder como presidente interino, no sabemos si va a haber elecciones, y por eso marqué las contradicciones estas de que Mursi está detenido, no saben qué hacer frente a Al-Baradei, que lo vemos ahí en pantalla, Al-Baradei, desde el inicio fue un intento de querer estar en el eje del poder. No lo logró por las urnas, lo logró por el golpe. Coincido con vos, en eso coincido. Creo que hay un reacomodamiento interno en Egipto muy fuerte. Egipto es un país demasiado importante para que Estados Unidos se lo deje librado así a los cambios cambios democráticos. Si Estados Unidos coopta esto, me lo vas a tener que demostrar. Yo no estoy defendiendo a Mursi, quiero aclarar eso, porque no hace falta ni que lo aclares. Seguramente si yo fuera egipcia no lo hubiera votado porque es un hombre conservador. Pero ni hace falta que lo aclares. Pero lo que yo sí defiendo, sobre todo, es no creer que porque hay movilizaciones, sean en Brasil, sean en Argentina, sean en Egipto, o sea, inmediatamente esas manifestaciones masivas generadas por Facebook o los movimientos sociales son necesariamente progresivas o son necesariamente revolucionarias. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con afirmar que porque la gente está en la calle y pusieron 20 millones de firmas, inmediatamente hay que decir que eso es un cambio revolucionario. Pero no es lo que yo dije, Telma. Yo no dije ni que esas 20 millones de firmas ni la gente en las calles son revolucionarias. Lo que dije es que la caída de Mubarak, y lo sigo sosteniendo, la caída de Mubarak en el 2011 para el mundo árabe y para Egipto significó una verdadera revolución y un antes y un después en la historia de Egipto y de todo el Medio Oriente por la importancia de Egipto. Se abre una puerta gigantesca. Se puede cerrar. Yo creo que no está cerrada. Creo que la contrarrevolución no triunfó todavía como para determinar que se cerró ese proceso. Estás usando la palabra revolución y contrarrevolución y después me decís que no la decís. No, pero respecto del 2011, digo, acá hay un proceso revolucionario abierto. Yo todavía no puedo afirmar que hay una contrarrevolución que triunfó. Creo que todo lo que se está dando tiene que ver con estos movimientos internos de reacomodamientos muy confusos, donde todavía no queda claro si se va a mantener el ejército, con quién están aliados los que antes luchaban en contra de Mubarak, reaparecieron los que estaban con Mubarak aliados con los que apoyaron el derrocamiento de Mubarak. O sea, creo que es una situación extremadamente confusa, abierta todavía, más allá de lo que pasó el 3 de julio. Es cierto, pero yo insisto en que, bueno, justamente nuestra discusión de la última vez había sido en torno al 3 de julio.
El 3 Claro, de julio sí, para sí, mí sí, era un sí. golpe de Estado y vos decías que no era un golpe de Yo Estado. sigo teniendo mis dudas, creo que es más complejo que un golpe de Estado. Sigo teniendo mis dudas, pero bueno, el tiempo dirá. Nos seguiremos peleando por Y ejemplo. podemos tener diferencias al respecto, por supuesto. Bueno, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les Buenos va? días. Bueno, un gusto. Qué pelea, qué discusión. No pelea, en realidad que... Un Ah, intercambio digo, de Sí, ideas, es más, Taylor. acá ya tenemos muchísimos mensajes de los televidentes que se Qué comunican bueno. con nosotros al 0800-444-1777 y 4537-0709. Ya toman partido también, algunos por Pedro, otros por Telma. En fin, igual ustedes Pero no nunca se pasa llevaron por bien, no tomar se van a pelear partido. ahora. Pero bueno. Tenemos mensaje. Familia Lorenzo de Corrientes nos saludan y dice que ven siempre el programa y seguramente deben estar también enganchados con La Riña que está aquí por la televisión pública, todo filmado Pero en Corrientes. no es una riña, Félix Taylor, No, es un no, intercambio de ideas. hablo del programa que está saliendo al aire aquí, de este corte de La Riña. Bueno, Marta de Palermo dice, no se pierde nunca el programa, lo mejor de la televisión. Jorge de Colegiales, muy bueno el informe. Gabriel de Capital, muy bueno el debate, felicita por el programa. A todos ustedes, muchísimas gracias por comunicarse como siempre. Saludamos a Melissa Fernández, que es nuestra intérprete, que nos hace llegar a tanta gente también a través de su trabajo. Así que muchísimas gracias a ella y a Fernanda Garrido, que nos da una mano como sábado a sábado. Vamos, ¿les parece? Con la primera incógnita de hoy, el primer dato de la incógnita de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con un personaje que ustedes tienen que identificar y decirnos de quién se trata. Aquí está la primera ayuda. Nuestro personaje nació en Seúl en 1932, estudió en Corea y luego en Tokio, lugar donde en los años 50 escribió su tesis sobre el compositor Arnold Schoenberg. ¿De quién estamos hablando? 0800-441-777, 4535-0709. Les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. La CIA y el cambio climático. Luego del escándalo del espionaje global, nuevos documentos revelan que la agencia de inteligencia estadounidense realiza investigaciones para alterar el clima con fines políticos. Además, 2 años de Ollanta Humala. El presidente de Perú cumplió su segundo año en el poder con crecientes conflictos sociales y una baja en su nivel de popularidad. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa aquí en Visión 7 Central.